En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amados hermanos, muy buenos días para todos ustedes. Gracias por enviarnos sus pedidos de oración. Aquí estamos orando. Gracias al Señor. Hoy tenemos a nuestra hermana Solange desde Venezuela, como es ya costumbre. Y hoy vamos a tener un tema variado, dado a una necesidad que ha nacido en muchos de ustedes. Y es que vamos a ver en este tema si realmente nosotros, con la ayuda del Señor Jesucristo, podemos vivir sin pecar. Vamos a ver qué es la gracia. Y también ella va a estar hablando un poquito, una aclaratoria concerniente a lo ocurrido en Mérida Central, allá en Venezuela. Bueno, no se pierda el tema que va a estar bien bueno, muy espiritual. Va a haber mucha aclaración sobre este aspecto, si vivimos bajo la gracia, si podemos seguir pecando, si la última generación va a tener victoria sobre el pecado. Todo eso hoy en más detalle con la Biblia y el espíritu de profecía nos lo trae nuestra hermana Solange, que ya yo la tengo aquí a la ley de un clic en pantalla, a quien quiero darle los buenos días y desearle una semana que ya inició, que el Señor me la acompañe en esta semana y que su Santo Espíritu pueda usarla como siempre lo hace. Buenos días, querida hermana, mucho cariño, mucho amor para usted y su familia. Amén. Buenos días también para usted, mi querido hermano Sandy, y también buenos días para todas las personas que se conectan por este medio para oír los temas que se transmiten a través de este canal. Bendiciones para todos ellos, para su familia. Y estamos en oración, como dice usted, por todos los pedidos que nos hacen de oraciones. Y bueno, como dijo ya el hermano Sandy, aquí estamos conectados nuevamente para llevar la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo primeramente con una palabra de oración. Hermano Sandy, vamos a orar. Señor, en este momento te damos infinitas gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Gracias por la oportunidad que les das al hermano Sandy, también a esta servidora, para llevar tu palabra, para transmitirla a través de este canal. Y te pedimos encarecidamente que tu Espíritu Santo se haga presente para darnos a nosotros la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, y también a cada persona que oye, Señor, estos mensajes a través de este medio, que tu Espíritu también le dé la sabiduría para que tu palabra pueda ser entendida. Bendice tu palabra que va a ser expuesta en este momento, porque son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Bien, pues ya nuestros corazones están preparados para recibir la palabra de Dios en la voz de nuestra hermana Solange. Ustedes vayan orando también en sus corazones. Recuerden, cualquier tipo de pregunta, no solamente de este tema, sino de la serie que la hermana Solange ha tenido, ustedes nos las hacen llegar y con la ayuda de Dios le vamos a dar respuesta en la medida, ¿verdad? Porque tanto la hermana Solange como un servidor, hablábamos fuera de cámara, tenemos nuestras ocupaciones, pero en la medida en que podamos, vamos a ir respondiendo sus incógnitas. Así que adelante, hermana Solange. Ok, nosotros hicimos el último estudio que tuvimos la vez pasada. Dijimos que íbamos a hacer 2 estudios acerca de la huida, que era lo que nos faltaba con referente al campo. Pero en vista de que aquí en Venezuela se ha presentado una polémica, si se puede decir así, una situación con un grupo sin pecado, está en contra de la palabra de Dios. Si alguna persona afirma que nosotros no podemos vivir sin pecado, está pasando por encima de la palabra de Dios. Esta es una doctrina de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la que ha estado promocionando durante todos los años que nosotros no podemos vivir sin pecado. Y la apoyan las demás religiones, las demás denominaciones religiosas apoyan esa doctrina, porque cuando nosotros vamos a interactuar
con algún hermano de otra denominación religiosa, uno de los puntos de controversia es la ley, porque los hermanos dicen que nosotros no podemos cumplir la ley, que Cristo ya cumplió la ley por nosotros y que nosotros somos salvos por la gracia. Eso es lo que dicen los hermanos. Ahora, ¿cuál ha sido, hermano, el punto de controversia que ha tenido la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde su existencia? ¿Cuál ha sido? ¿Y qué es lo que ha defendido? Bueno, precisamente eso, que nosotros vamos a estar pecando hasta que Cristo venga y que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo que la Iglesia Adventista se ha caracterizado todo el tiempo es como una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, ¿verdad? Como una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que defiende esa ley. Bueno, pero la iglesia adventista pura, ¿verdad? Bueno, hermano, estamos hablando de la Iglesia Adventista, estamos hablando de la Iglesia Adventista. Precisamente aquí es donde se pone la situación complicada, porque si la Iglesia Adventista, esto es muy importante, hermano, lo que usted acaba de decir, porque si la Iglesia Adventista durante toda su existencia ha defendido la ley, ha defendido de que los mandamientos de Dios están vigentes y que hay que cumplir esos mandamientos, y nos hemos caracterizado porque nosotros somos guardadores de la ley, ¿cómo es posible que ahora un grupo de la Iglesia Adventista va a ser puesto en disciplina porque dice que la ley hay que cumplirla y que nosotros podemos vivir sin pecado? Estamos viendo ahora lo que usted está acabando de decir. Los adventistas verdaderos, eso que usted está diciendo, los adventistas realmente que son adventistas jamás pueden pensar que la ley va a ser abolida alguna vez. Porque ese es el punto que ha tenido, que ha sido controversial durante todo el tiempo de la Iglesia Adventista, y es el que va a ser a la final. Porque ¿qué es lo que nos toca a nosotros defender, hermano, a la final? ¿No es la ley de Dios? Sí, la ley de Dios. Y qué bueno, hermana. La ley. Qué bueno, hermana Solange, qué bueno que usted es quien está exponiendo el tema, porque usted está allá en Venezuela. De repente salen muchas especulaciones. Yo mismo hice un video sobre un material, pero usted que está allá en Venezuela y que conoce, usted puede dar fe y testimonio de lo que realmente está pasando. Ajá. Entonces, si nosotros como adventistas, hermano, gracias, hermano Sandy, si nosotros como adventistas, nosotros nos hemos caracterizado como un pueblo que defiende la ley, nos hemos caracterizado porque guardamos los mandamientos, y ese es el punto a la final, el punto de controversia, porque nosotros tenemos que defender la ley. En el libro de Apocalipsis, ¿cuál es el llamado que hace en el primero, segundo y tercer ángel? ¿Cuál es el llamado que hace allí? Obviamente, ahí nos habla exactamente de que esa ley hay que defenderla y que esa ley jamás va a ser abolida y que esa ley hay que levantarla en alto. Y así se ha caracterizado la Iglesia Adventista durante todos estos años, por lo menos desde el principio y hasta hoy. Entonces, ¿cómo es posible que hay algunos pastores que ahora no creen esta verdad y que llegan al punto de querer defraternizar a un grupo de hermanos porque cree esto? ¿Qué usted opina, hermano Sandy? Hay un contraste, ¿verdad? Porque si decimos que somos el pueblo que guarda los mandamientos, y entonces decimos que vamos a estar pecando, porque el pecado es transgresión de la ley, hay un contraste muy marcado. Exactamente. Si esta es una doctrina de la Iglesia Católica Romana y hay unos pastores en la Iglesia Adventista que quieren poner en disciplina a un grupo de hermanos que creen esta verdad, ¿qué podemos pensar de ellos? Bueno, que son romanos también, son católicos. Eso es lo que podemos pensar. Exacto. De que el hombre no puede vivir sin pecado, eso viene de la Iglesia Católica. Y si los pastores en la Iglesia Adventista están hoy apoyando eso, entonces son católicos romanos, porque católicos es universal. La palabra católico quiere decir universal, pero católico en este caso, católico romano, porque es una doctrina católica romana.
Por eso nosotros debemos estudiar las Sagradas Escrituras, porque eso es un llamado que hizo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, para nosotros poder saber qué es lo que tenemos que hacer y qué camino debemos tomar en el momento que se presenten todas estas cosas, porque no es esto nada más que se va a presentar. Ahora es que vienen cosas que nosotros tenemos que enfrentar y nosotros tenemos que estar seguros que hemos estudiado, nosotros tenemos que estar bien claros en lo que hemos creído. Y las demás denominaciones religiosas con que nosotros interactuamos siempre, usted no se ha encontrado con personas que le dicen que los mandamientos están abolidos. Sí, pero muchas. Muchas, ¿verdad? Que los mandamientos están abolidos y que nosotros somos salvos por gracia. En eso es que se apoyan todas las doctrinas de los hermanos evangélicos. Que nosotros somos salvos por la gracia. Nosotros sí, hermano Sandy, nosotros somos salvos por gracia. Obvio. Nosotros somos salvos por gracia. Pero el hecho de que seamos salvos por la gracia, ¿debemos dejar de cumplir los mandamientos? Jamás. Jamás. Porque la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, pero la Biblia también dice que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos que están establecidos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros, dice acá que nosotros somos salvos por la gracia, pero el Señor Jesucristo, después que nos da su gracia, nos pide que nosotros debemos vivir sin pecado. Eso es lo que nos exige el Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros cumplimos, si nosotros no defendemos los mandamientos, hermanos, ¿qué pasaría con el pueblo del Señor? Bueno, simplemente sería uno más del montón. Exactamente. Como está diciendo el hermano Santi, nosotros seríamos uno más del montón. ¿Y a quién vendría entonces el Señor Jesucristo a buscar aquí en la tierra? Eso hay que pensarlo. ¿Ah? ¿A quién vendría el Señor Jesucristo a buscar aquí en la tierra si nosotros no defendemos los mandamientos? Esa pregunta tiene que pensarla cada hijo del Señor, cada persona que dice que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y se está preparando para encontrarse con Él cuando Él venga, tiene que hacerse esa pregunta. Si nosotros no cumplimos con los mandamientos, ¿a quién viene el Señor a buscar? Porque nosotros somos salvos por gracia y no hay que cumplir los mandamientos. Pero hoy nosotros vamos a aclarar qué es la gracia y si después que yo recibo la gracia, entonces yo soy libre de seguir quebrantando los mandamientos de Dios. Y vamos a empezar a estudiar la Biblia y nos vamos desde la raíz, desde el principio. Nos vamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Si la gracia fuera una licencia para pecar, entonces Apocalipsis 17:12, el dragón no persiguiera a un grupito, porque el dragón persigue a un grupito porque guarda los mandamientos. O sea, cuando dice que guarda los mandamientos, porque ese grupito procura con esa gracia no pecar. Exactamente. Entonces, pero nosotros nos vamos desde el principio. Nos vamos al libro de Éxodo, 31, Éxodo 31, y dice la palabra del Señor así. Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Para que oigan muchos hermanos que están nuevos en el grupo, nuevo. Entonces, ¿quién fue el que dio las tablas? Las dio Dios. ¿Y cómo estaban escritas las tablas? Con el dedo de Dios. Y Éxodo 32:15-16 dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio,
tablas escritas por ambos lados del uno del otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. ¿De quién era la obra? Obra de Dios. No solo escrita con el dedo de Dios, sino que las tablas eran obra de Dios. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura grabada sobre las tablas. Escritura de Dios grabada sobre las tablas. Esto era una obra de Dios escrita por Dios. Aquí, cuando dicen los hermanos que esa era la ley de Moisés, Moisés no tenía ninguna ley. Porque de hecho, las 603 códigos de leyes que escribió Moisés se lo dictó Dios, y él lo que hizo fue escribirlas en un libro. Y esta, que son 10 porque son 616 códigos, estas 10 las escribió el Señor, no mandó a Moisés que la escribiera, la escribió el Señor él mismo, porque aquí dice obra de Dios escrita con el dedo de Dios. Entonces estos 10 mandamientos no pertenecen a Moisés. ¿A quién pertenecen estos 10 mandamientos, hermano Sandy? A Dios. Más nada. La Biblia lo está diciendo, y si nosotros decimos que creemos en la palabra del Señor, nosotros tenemos que creer, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Verdad? Obra de Dios. Esta obra la encontramos nosotros en el libro de Éxodo. Si nosotros nos vamos en el libro de Éxodo 20, que es este mismo libro donde estamos leyendo, Éxodo 20, nosotros vemos allí que son 10 códigos que están establecidos en esa ley. 10 códigos. Y nosotros vemos ahí que dice: no tendrás dioses ajenos, no debemos adorar imágenes, no debemos tomar el nombre de Jehová en vano, tenemos que acordarnos del día de reposo para santificarlo, porque Dios lo bendijo y lo santificó en la creación, y debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Dice que no debemos matar, que no debemos cometer adulterio, no debemos hurtar, no debemos hablar falso testimonio y no debemos codiciar. Aquí están los 10 mandamientos. Eso los escribió el Señor con su dedo, y esta es obra de Dios. Y así como dice acá que no debemos matar, no debemos hurtar, no debemos hablar falso testimonio, nosotros también tenemos que acatar que el día sábado tenemos nosotros que acordarnos que ese día el Señor lo escogió, lo bendijo y lo santificó. Y de aquí, de estos 10 códigos, va a depender el estudio que nosotros vamos a hacer. Y el primero es, como los hermanos dicen que nosotros somos salvos por gracia, nosotros vamos a hablar aquí del código número 7, mandamiento número 7, que dice: no cometerás adulterio. Y el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo. Cuando el Señor le entrega su obra a Moisés, el mismo Señor dijo qué se debía hacer con las personas que quebrantaran los códigos de la ley. Entonces nosotros nos vamos al libro de Números. ¿Cuál fue la orden que Dios dio para el pueblo de Israel después que le entregó los mandamientos a Moisés? ¿Cuál fue la orden que Dios dio después que entregó su ley? En el libro de Números 15, 32 al 36, dice la palabra del Señor lo siguiente. Después que Moisés recibió la obra de Dios, ¿qué dijo Dios al pueblo que se tenía que hacer al que quebrantara esos códigos? Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. ¿Por qué lo pusieron en la cárcel? Aquí dice: porque no estaba declarado qué se debía hacer con la persona. Todavía Dios no había declarado qué se debía hacer, y lo metieron en la cárcel para esperar la pronunciación de Dios. Cuando Jehová habla con Moisés, dice aquí: y Jehová dijo a Moisés:
irreversiblemente muera aquel hombre. ¿Cuál fue la orden? Muera sin remedio. Muera sin remedio. La sentencia era, ¿qué cosa, hermano? Muerte. Muera irreversiblemente aquel hombre. Entonces toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon. Apedrearon al hombre. Y murió como Jehová mandó. ¿Quién mandó? ¿Moisés? ¿La ley era de Moisés? No. ¿Quién mandó que lo matara? ¿Moisés? No. Dios. Había quebrantado la obra de Dios y ese hombre tenía que ser muerto. Ahora, nosotros vamos al libro de Deuteronomio, Deuteronomio 22, Deuteronomio 22, del 22 al 24, dice la palabra del Señor así. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. ¿Qué iba a pasar si alguno los encontraban en adulterio? Ambos morirán. Ambos morirán. No era la mujer sola, ¿no? Al primero que tenían que matar era el hombre y después a la mujer. Y dice, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer, por si acaso no lo entendemos, aquí habla clarito. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitará el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, aún una muchacha pedida en matrimonio que todavía no se había casado y estaba pedida en matrimonio, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y lo apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitará el mal de en medio de ti. ¿Cuál era la sentencia para que el quebrantara los mandamientos? Muerte. Muerte. Esa era la sentencia, la muerte. A mí me llama la atención, hermana Solange, me llama la atención ambos casos, y perdóneme porque los nuevos que están viendo y muchas personas podrían decir, especialmente nuestros queridos amados evangélicos, podrían decir, eso fue en el Antiguo Testamento, porque ¿cómo Dios, una gente que lo encuentra... ¿Qué Dios es ese que lo encuentra buscando leña y sábado y le dice a Moisés que lo maten? Bueno, quiero decirle que la Biblia no entra en muchos detalles y ahí es donde viene la importancia del espíritu de profecía. Pero sabrá Dios el tiempo que a esa gente se le dio, o sea, se le ilustró sobre los mandamientos de Dios, que es lo que estamos aquí enfatizando. O sea, que no fue de la noche a la mañana. Dios no toma una decisión de la noche a la mañana. Es como ahora, todo el mundo tiene acceso a la Biblia y sabe que los 10 mandamientos son la regla por la cual Dios establece el orden. Eso mismo pasaba con esos personajes. Cuando Dios le dictó muerte, era porque eran desobedientes. Él quería quitar el mal. Exactamente, era porque eran desobedientes, porque ya la ley se les había entregado a Moisés, ya Moisés les había hablado de la ley, ya Moisés les había explicado todo punto por punto, ¿ve? Y entonces para allá es que vamos. ¿Por qué se le da la sentencia de muerte? Ah, bueno, porque el que quebranta la ley se convierte en un pecador y la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué dice? ¿Qué dice aquí Primera de Juan 3:4? Vamos a leer Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice la palabra del Señor aquí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando una persona quebranta la ley, ahí es donde la persona entonces es un pecador, porque está quebrantando la ley. Por eso es que los hermanos afirman que el pecado es una elección, obviamente, porque así lo confirma la Biblia. El pecado es una elección. Si Dios, ¿verdad?, le dijo a Adán y a Eva, no comas del árbol, porque el día que comas de ello, tú vas a morir, ustedes se van a morir. Ellos eligieron comer. Sí, claro, ellos decidieron.
Exacto, ellos decidieron comer del árbol. Entonces, es una elección. Si el Señor me dice a mí, no robes, pero yo veo, un teléfono que está aquí, tengo la oportunidad, es bonito, no tengo teléfono, yo me voy a robar ese teléfono y me lo voy a llevar. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy eligiendo, yo estoy tomando una decisión. Por eso es que la Biblia no apoya que hay que bautizar a ningún niño, como lo hace la Iglesia Católica, porque el pecado es una elección. Porque dice la palabra del Señor, sí, en pecado me concibió mi madre, pero fue ella que me concibió en pecado, en tal caso si ella pecó en su vida. Pero mientras yo no tome la decisión de quebrantar los mandamientos de Dios, no me convierto en pecadora. Porque es una elección. Y el día que elijo quebrantar alguno de esos códigos, de esos 10 que están establecidos, entonces ahí es donde yo me convierto en pecadora. Hace unos días yo hice un tema y esto porque a los ministros, muchos, lo que están acusando a estos hermanos de Mérida, se basan, y yo sé que usted lo va a tocar, pero voy a decir esto, se basan en nuestra naturaleza caída. Pero la Biblia y el espíritu de la profecía dan evidencia de que nosotros pecamos no es por nuestra naturaleza. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos no tenían naturaleza caída, ni a Lucifer tampoco. Por eso es que el pecado es una elección, hermano. Porque ellos no tenían naturaleza pecaminosa. Y ellos decidieron. Y cuando la Iglesia Católica bautiza a un niño, por eso es que la Biblia, como lo estoy diciendo, no lo apoya. Porque un niño, ¿de qué se va a arrepentir si el niño no tiene la conciencia? ¿Ve? El niño no tiene la conciencia de que si es bueno, que si es malo, no. El niño simplemente hace. Hasta una edad promedio, que lo dicen los libros de Espíritu y Profecía, 12 años para arriba, entonces puedes tener una conciencia despierta de saber si es bueno o es malo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo van a bautizar a un niño si el bautismo es, que eso lo vamos a explicar dentro de un ratico, el bautismo es, primero, ¿cuál es el paso antes del bautismo? El paso antes del bautismo es que reconozco que soy una persona pecadora. Y el bautismo es un simbolismo que tengo que morir a esa vida pecaminosa y me arrepiento de todos mis pecados y procedo al bautismo para morir y levantarme en una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la persona elige si lo hace o no lo hace. Entonces, acabamos de leer 1 de Juan 3:4, que dice que todo el que comete pecado infringe la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Está oyendo bien, hermano Santi? Parece, no sé si fue que le entró una llamada o un mensaje, ahora se puso un poco opaco. Su imagen no se ve bien. La última parte ni se escuchó bien. No, pero ahí se ve bien. No, la imagen suya se ve empañada. Se está medio arreglando, ahora se arregló. Puede ser la luz aquí, hermano. Usted sabe que se pone complicada. Bueno, entonces, ahora nosotros vamos a explicar qué es la gracia, para que podamos entender esta parte que dicen que nosotros somos salvos por gracia y listo, ya no se puede hacer más nada porque ya el Señor dio la gracia. Y nosotros vamos a leer aquí en las Sagradas Escrituras un episodio que estuvo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que nos va a mostrar a nosotros qué es la gracia. Eso se encuentra en Juan 8. El libro de Juan 8, aquí. Juan, capítulo 8, este episodio nos va a mostrar claramente qué es la gracia. Y dice así, Juan 8, del 1 al 11, dice la palabra del Señor aquí.
Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? En adulterio. Estaba cometiendo adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, la agarraron infragante. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Por qué trajeron a la mujer sola? Ellos querían entrampar a Jesús porque la ley levítica decía que debían llevar uno o tres testigos, 2 o 3 testigos. Y acuérdese que estamos acabando de leer que la ley decía que había que apedrear a los 2. Ya nada más llevaron a la mujer. Entonces, cuando ellos llevan a la mujer, ellos quieren entrar en polémica con el Señor Jesús, porque si el Señor le dice, sí, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, le iban a preguntar, ajá, hay que apedrearla a ella, y el hombre, estás haciendo juicio mal, porque el hombre también. O sea, ellos querían era entrampar al Señor, pero en tal caso ellos estaban en lo cierto. A la mujer había que apedrearla porque la encontraron en el acto de adulterio. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistía en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusado por su conciencia, ¿qué pasó con esta gente? Acusado por su conciencia, quiere decir que lo que estaba escribiendo el Señor allí también lo golpeaba a ellos, porque ellos también estaban en pecado. Y dice, desde el más viejo hasta el postrero, se fue uno a uno, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Qué puso el Señor Jesucristo de manifiesto aquí? La gracia. Exactamente. El Señor puso de manifiesto aquí, hermano Santi, la gracia. Porque ¿qué merecía esa mujer? La muerte merecía. Esa mujer merecía la muerte. La gracia es que el Señor en ese momento la perdonó. Porque la ley decía: no cometerás adulterio, y el juicio decía que si cometía adulterio había que apedrearla. Entonces el Señor Jesucristo la cubrió con su gracia. Y aquí en este acto se cumple lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se cumplió eso en esa mujer. Y el 17, el versículo que le sigue después dice: porque no envió Dios a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. En ese momento, ¿qué tenía que hacer el Señor? Imputar, ¿verdad? Perdonar, porque a eso había venido el Señor Jesucristo, a perdonar, obviamente a todo el que viniera dispuesto a pedir perdón y aceptarlo. Entonces, nosotros podemos ver aquí y decir claramente, hermanos, que la gracia no es otra cosa que el perdón inmerecido que nos da el Señor Jesucristo a todos nosotros.
Porque nosotros, antes de aceptar al Señor Jesucristo, nosotros lo que estamos es confinados a morir. Nosotros lo que tenemos encima de nosotros es muerte, porque de una u otra manera hemos pecado. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, entonces el Señor nos perdona y nos da de su gracia. Esa es la gracia, el perdón. La gracia no es otra cosa que el perdón, porque usted merece la muerte y el Señor le está dando oportunidad de vida. Esa es la gracia. Pero el hecho de que nosotros seamos salvos por gracia no quiere decir que nosotros no vamos a cumplir los mandamientos. Porque el Señor, cuando le dice a la mujer, ni yo te condeno, lo que le dice a la final, en el versículo dice, vete y no peques más. Le dijo, yo te cubro con la gracia, yo te perdono y no te preocupes, anda y sigue tu vida loca, así como tú estás, cometiendo adulterio. No, el Señor Jesucristo dijo, ni yo te condeno. Te voy a cubrir con mi gracia porque te mereces muerte. Yo te perdono, pero vete y no peques más. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer, vete y no peques más. Porque para ser salvo, nosotros necesitamos, hermano, apartarnos del pecado y cumplir con los mandamientos. ¿Qué necesitamos nosotros para ser salvos? Apartarnos del pecado, que es cumplir los mandamientos. Y cumplir los mandamientos. Nosotros necesitamos eso. Y si nosotros decimos que no podemos vivir sin pecado, estamos en contra de la palabra de Cristo y estamos poniendo a Cristo como mentiroso. Porque si el Señor Jesucristo le dijo a la mujer, vete y no peques más, y nosotros decimos que nosotros no podemos vivir sin pecado, nosotros estamos poniendo a Cristo como una persona injusta que está pidiendo algo que él sabe que el ser humano no lo puede hacer. ¿Verdad que sí, hermano Sandy? Así mismo es. También ocurrió con el paralítico de Bethesda, que dice Juan 5. Juan 6:15 dice que luego lo encontró en el templo y le dijo, mira, no peques más. Y le dijo, ¿por qué? Para que no te venga algo peor. Para que no te acontezca algo peor. Eso fue lo que le dijo. Entonces, si nosotros decimos, cualquier persona que en este momento esté creyendo a Cristo, que lo haya recibido como su Salvador personal, y entonces diga que no se puede vivir sin pecado, está contradiciendo la palabra de Dios, está por encima de lo que mandó el Señor Jesucristo y está equivocado. Porque si el Señor Jesucristo dijo, vete y no peques más, es porque el ser humano puede vivir sin pecado. ¿Ve? El ser humano puede vivir sin pecado. Y, hermanos, nosotros tenemos que meternos en la cabeza, toda persona que acepte esta doctrina está con la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Es decir, está bebiendo todo el que se lleve de alguien que diga que nosotros vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, está bebiendo del vino de Babilonia puro. Exactamente. Si nosotros, los adventistas, hemos estado siempre, hermano, hemos estado siempre defendiendo delante de las demás denominaciones religiosas, hemos estado defendiendo la ley que ha sido pisoteada, porque este es un principio, cómo es que nosotros, en este momento, nosotros vamos a ser puestos en disciplina porque nosotros creemos esto. Esto no puede estar aconteciendo. Y si está aconteciendo, entonces los pastores que están actuando en esto están mal. Tienen una doctrina equivocada y quieren engañar al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar claros en esto. Satanás es el único que está interesado, hermano Sandy, en que el hombre peque. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman. ¿Y qué dijo Satanás? Coman. Siempre llevándolo lo contrario al Señor. El Señor le dijo, van a morir. Y Satanás le dijo, no van a morir.
Entonces el Señor hoy dice, cumpla con los mandamientos, y Satanás dice, no, los mandamientos no hay que cumplir. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo caso? ¿Le estamos haciendo caso a Dios o le estamos haciendo caso al diablo? Nosotros tenemos que estar allí, ojo visor. ¿A quién es que nosotros estamos obedeciendo? Porque la palabra de Dios es clara. Nosotros vamos a leer otro episodio con el Señor Jesucristo, porque aquí se trata que es que el Señor Jesucristo murió por cuenta de los hermanos y estamos libres porque el Señor cumplió la ley por nosotros. Y esta la vamos a encontrar en el libro de Mateo 19. Mateo 19, 16. Mateo 19, 16, que dice la palabra del Señor aquí. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué quería este hombre? La vida eterna. Quería la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Le dio todos los honores a su Padre porque el Señor Jesucristo no aceptó ningunos honores mientras estuvo aquí en la tierra. Pero le da la respuesta. Mas, si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo aquí al joven? Que sí, que son necesarios para salvarse. Si el joven viene a preguntarle que qué necesita él para tener la vida eterna, ve la respuesta que le da el Señor. La respuesta que le da el Señor es, tienes que guardar los mandamientos. El Señor Jesucristo no le dijo ahí, no, yo te voy a cubrir con mi gracia, no te preocupes. Eso fue lo que le dijo. No, el Señor Jesucristo no le dijo, bueno, si tú quieres la vida eterna, quédate tranquilito, que para eso fue que yo vine. Yo te cubro con mi gracia y tú quedas tranquilo porque tú vas a recibir el reino de los cielos. No, el Señor Jesucristo le dijo, si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí le dice el joven, aquí, le dijo, ¿cuáles? Él le pregunta cuáles, porque él está interesado en verdad de querer ser salvo. Y Jesús le dijo, no matarás. Le dijo el mandamiento número 6. No adulterarás, le dijo el número 7. No hurtarás, le dijo el número 8. No dirás falso testimonio, le dijo el número 9. Honra a tu padre y a tu madre, le dijo el número 5. Todo eso lo escribió el Señor con su dedo, porque esa es la obra de Dios es esa. Y le dijo, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este amar a tu prójimo como a ti mismo, aquí le está dando el Señor el mandamiento que realmente estaba quebrantando el joven rico. Porque él le dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía mucha riqueza. ¿Cuál de esos 10 códigos estaba quebrantando el joven rico? Estaba quebrantando, hermano Sandy, el número 10. Porque el mandamiento, el código número 10 dice, no codiciarás. Y cuando nosotros vamos al diccionario, nosotros buscamos una palabra sinónima a no codiciar, encontramos que dice egoísmo y avaricia. Así que el mandamiento pudiera decir no seas egoísta, no seas avaro, porque son 3 palabras sinónimas. Codicia, avaricia y egoísmo. Entonces el joven rico estaba quebrantando el 10º mandamiento, el número 10. Y por eso es que cuando él oye estas palabras, él se va triste. Aquí el joven rico hizo una elección, hermano Sandy. ¿Sí o no? Sí, claro. Hizo una elección, porque él pudo haber elegido, bueno, Señor, yo voy a vender lo que tengo y voy a venir a donde estás tú a seguirte. O si él vende lo que tiene
y viene y sigue el Señor Jesucristo, ahí el Señor Jesucristo lo cubre con su gracia. ¿Estamos entendiendo ahora? Amén, así es. ¿Ven? Entonces, él aquí eligió seguir en ese código que él estaba quebrantando. Él siguió elegir quebrantando ese código. O sea, Y por eso, para él la prueba, para él la prueba era dejar la codicia, mientras que para María Magdalena era dejar el adulterio, o sea que era la ley como quiera. era la ley. Entonces, si el joven toma una decisión allí, toma una decisión y elige, Señor, yo voy a vender, el Señor Jesucristo lo cubre con su gracia. Entonces nosotros tenemos que la gracia no puede ir sin cumplir los mandamientos y los mandamientos no pueden ir sin cumplir con la gracia, porque los dos tienen que ir de la mano. El Señor Jesucristo me cubre con su gracia y me dice, guarda los mandamientos, vete y no peques más. Así es que eso funciona. ¿Estamos de acuerdo? Está clarísimo. Exactamente, eso está más que claro. Y nosotros vamos al libro de Romanos 6, 4. Romanos 6, del 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es correcto. Para los hermanos que dicen que el Señor Jesucristo los cubrió con su gracia, aquí tienen la respuesta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Acaso que la gracia del Señor Jesucristo es juguete? El Señor me cubre con su gracia y yo voy y peco, y el Señor me cubre con su gracia y yo voy y peco, y el Señor me cubre con su gracia y yo voy y peco. No, eso no funciona así. En ninguna manera, dice la palabra del Señor acá. Porque los que hemos muerto, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cómo es que la Iglesia Católica va a inventar que va a bautizar a los niños y después que esos niños están bautizados y esos niños crecen, van y hacen de su vida lo que les da la gana? Son tremendos violadores, asesinos, drogadictos y bueno, y matan y hacen todo lo que les da la gana. Ese niño bautizado. ¿Tiene sentido ese bautismo que hizo la Iglesia Católica? Para nada. Porque aquí dice que nosotros somos bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, ese rito, que es algo simbólico, tiene que ser para nosotros como lo fue para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel cometía un pecado, después que empezó el ministerio sacerdotal, cuando el pueblo de Israel cometía un pecado, tenía que ir a buscar un cordero, porque ese cordero simbolizaba al Mesías. Tenían que poner las manos sobre la cabeza y simbólicamente sus pecados eran transmitidos a ese animal, y ese animal era muerto por ellos, porque estaba simbolizando al Mesías, y ellos creían y tenían la fe fielmente en eso. Nosotros hoy, cuando nosotros somos bautizados, es porque nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, y el bautismo es morir a esa vida que nosotros llevamos de pecado y levantarnos de ese bautismo para una vida nueva. ¿Es así, hermano Sandy? Correcto. Para una vida nueva, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así como Cristo resucitó, nosotros después de ese bautismo nos levantamos para nueva vida. Para nueva vida.
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo dice aquí la Biblia? ¿En la misma vida vieja o en vida nueva? En novedad de vida. El viejo Sandy tiene que morir. Eso es correcto. El viejo Sandy tiene que morir y la vieja Solange también. Tienen que morir. Eso es correcto. Colosenses 2, del 12 al 13. Colosenses 2. Colosenses 2, dice la palabra del Señor aquí, del 12 al 13, dice, sepultado con Él en el bautismo. ¿Cómo somos nosotros en el bautismo? Sepultados con Él. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. ¿Qué pasa cuando nos levantamos del bautismo? Resucitado. Ahora yo le tengo una pregunta antes de continuar leyendo el texto. ¿Usted ha visto, hermana Solange, algún muerto pecando? No, para nada. Porque ahí dice que somos sepultados con Él. Y si somos sepultados no podemos seguir pecando. Buen análisis. Gracias, hermano Santos. Gracias. Entonces, somos sepultados con Él. Y dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. ¿Ve? Está viendo que eso es un simbolismo y nosotros tenemos que aceptarlo tal cual dice la palabra del Señor. En el cual también fuiste resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos que debemos tener? Bueno, la fe es que nosotros fuimos sepultados y que ahora nosotros hemos resucitado para tener una vida nueva en Cristo. Amén, aleluya, así mismo. Y Efesios 2, del 1 al 5, Efesios 2, del 1 al 5, dice, y Él dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Muertos. Eso es lo que dice. Estábamos muertos. Y como estábamos muertos, por eso en el bautismo necesitamos que nos sepulten. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo era? Nosotros andábamos en otro tiempo. Andábamos en otro tiempo. Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. Cuando nosotros andábamos en esa vida, ¿detrás de quién andábamos? ¿Detrás de cuál príncipe? De Satanás directamente. Ahora algunos pastores adventistas quieren que nosotros sigamos detrás de ese príncipe, porque si nosotros no vamos a dejar de pecar nunca. Señor, reprenda. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En quién opera ese espíritu? Bueno, ahí se puso feo el asunto de la gracia entonces, porque si opera... ¿En quién opera? Diga, hermano, dígalo. En los hijos de desobediencia, dice ahí. Ese espíritu obra en los hijos de desobediencia. Entonces, si viene algún pastor y se levanta y me dice que yo puedo seguir pecando todos los días hasta que venga Cristo, ese es un espíritu de desobediencia que me está queriendo él que yo siga. Porque aquí el único que está interesado en que el hombre peque y peque y peque y que cuando Cristo venga lo consiga pecando es Satanás, porque sabe que si Cristo lo consigue en esa condición es muerte. Señores, pero la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, porque la profecía decían que a lo bueno le llamarían malo. Fíjate que a nosotros nos llaman fanáticos, nos llaman alarmistas, nos llaman que atacamos, porque estamos promoviendo el que dejemos de pecar. Y sin embargo, los que dicen que no, a esos son los que aplauden y la gente está al revés hoy día. Exactamente. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuándo dice, hermano? Vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿De quién somos nosotros cuando persistimos en el pecado? Hijos de ira. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Cuáles son esos demás? Lo mismo que los demás. ¿Cuáles son esos demás? Lo que dicen, el mundo. Sí, el mundo. Y lo que dicen que por gracia también, tristemente. Exactamente. Y dice, pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es correcto. ¿Ve? Somos salvos por la gracia de Cristo, pero nosotros estamos acabando de leer que Cristo dijo, yo te doy mi gracia, pero usted no peque más. Y el Señor le quiso dar de su gracia al joven rico, pero el joven rico se fue triste porque eligió seguir pecando. No lo pudo cubrir con su gracia, porque el joven rico hizo una elección. Y en el libro de Romanos 6:6, como dice aquí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué debemos hacer nosotros con el viejo hombre? Crucificarlo. Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cómo dice aquí, hermano? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Dónde están los pastores que no leen estos versículos? A fin de que no sirvamos más al pecado. Y si dicen lo contrario, están por encima de la palabra de Dios. Y segunda de Corintios 5:17, segunda de Corintios 5:17, un versículo que no lo sabemos bastante. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra del Señor aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Silencio sepulcral, dice la hermana Solán. Eso es correcto. Eso es correcto. Hermano, Cristo desde un principio escogió su pueblo, su iglesia. Y no es que no escogió al mundo entero, porque el propósito es que el mundo entero sea salvo. Pero el mundo entero no va a elegir salvarse. Ahí es donde está el grave problema. No es que Dios no lo quiera salvar. No, el mundo en su mayoría ha elegido la perdición. Porque aquí en el libro de Efesios 4:1, el libro de Efesios 1:4, dice la palabra del Señor acá. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo el Señor? Nos escogió para que fuéramos salvos. Desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo. Gloria. Exactamente. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo y sin mancha delante de Él. Para eso el Señor escoge a su pueblo. Pero en ese pueblo que el Señor ha escogido, el Señor lo que tiene ahí es un remanente, porque ese remanente es el que ha entendido la palabra del Señor. Me gusta como Pablo lo pone, santo y sin mancha, porque ahora hay una filosofía rara de lo que es santo. Ellos dicen, no, santo es apartado. Un santo puede de cuando en vez pecar, puede caer. Ahí dice santo y por si acaso hay duda, sin mancha, dice ahí.
Exactamente, santo y sin mancha, porque el Señor tiene, aunque la Iglesia Católica Romana y todas las demás denominaciones religiosas y todo el mundo pueda decir A o B, la palabra del Señor es clara y tiene todo bien establecido. Y el Señor tiene un remanente que está dispuesto a cumplir la palabra de Dios. Amén. Quiero hacer un pequeño aclarando, hermana Solange, porque estoy seguro que cuando vean esta prédica, usted se va a dar cuenta, mucho en los comentarios, como siempre, van a decir, entonces Solange y Sandy no pecan. Porque la otra cara de la moneda, y que podríamos hacer un tema de eso posteriormente, es porque el diablo es sucio. El Señor lo reprenda, porque cuando no es de un extremo al otro, hay, por ejemplo, gente que van a decir, entonces ustedes no pecan. Hay una corriente filosófica que se llama la carne santa, que entonces se van al otro extremo y como ya nosotros tenemos que vivir una vida sin pecado, se exponen a la tentación, andan buscando una tentación para vencerla. Eso se llama presunción. El hecho de que Dios nos pide que vivamos sin pecado no significa que aunque Dios me dé ese poder, porque dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída, y ojalá tenga el texto por ahí. El hecho de que Dios sea poderoso para guardarme sin caída no es que Sandy se va a meter ahora en una discoteca. No, yo soy consagrado, ahora me voy a meter donde hay mucha promiscuidad. No. Cuidadito con eso, porque no estamos promoviendo la carne santa tampoco. Exacto. Pero ahí nosotros tenemos, como le digo yo, no todo está en el principio. Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa. Ellos eligieron, aparte de que Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran de ese árbol, también le había dicho que no se desapartara el uno del otro. Adán estaba por un lado y Eva estaba por otro. O sea, iban tomando decisiones y esa mala decisión de separación, uno por un lado y el otro por otro, cayó Eva en pecado. El Señor le está diciendo a usted, manténgase sin pecado. Usted no tiene nada que ir allá a una discoteca para desafiar de que usted puede vencer la tentación. No, ese no es el propósito del Señor. ¿Ve? Para nada. Entonces, el Señor ha escogido su pueblo y ese pueblo que es su remanente ha entendido la palabra. Él dice que lo escogió para que fuera santo y sin mancha. Y mientras ese pueblo, mientras ese remanente que el Señor tiene, espera, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debe estar ese remanente? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. Dice la palabra del Señor acá. ¿Cómo debemos estar nosotros los que decimos que estamos esperando al Señor Jesucristo? Y los adventistas están esperando al Señor Jesucristo, y los pentecostales están esperando al Señor Jesucristo, y los bautistas están esperando al Señor Jesucristo. Aún los católicos están esperando a Cristo. Porque ellos dicen, creo que han de venir. Bueno, ellos creen que Cristo viene. Entonces, ¿cómo debe estar el pueblo que dice que está esperando a Cristo? Que está esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cómo debe estar? Aquí dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles cosas? La venida de Cristo. Por lo cual, amados hermanos, que está en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensible, en paz. ¿Cómo tiene que estar? Tremendo, sin mancha e irreprensible. Ajá, ok. Entonces, hermano Sandy, ¿cómo tiene que estar el pueblo de Dios que lo está esperando? Irreprensible, sin mancha y en paz. Y en paz. Y para terminar este estudio, nosotros vamos, la cita que nosotros vamos a tener, una de las últimas citas que vamos a tener, la buscamos, que esa fue la cita que dio nuestro querido hermano Sandy. Apocalipsis 12, ¿verdad? Apocalipsis 12:17. ¿Qué es lo que va a pasar con ese remanente, mi hermano Sandy? Guardarán los mandamientos de Dios. Ese remanente va a guardar los mandamientos de Dios, y por guardar los mandamientos de Dios, entonces va a ser perseguido.
Porque eso es lo que dice aquí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El diablo está airado contra la iglesia. Yo tengo otra versión aquí que me gustaría leerla. Lea. Pero esta es falsa, esta versión. Oiga cómo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra los que viven por la gracia. No es así que dice. No, no es así. No. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Usted se cree que si una persona no guarda los mandamientos de Dios va a recibir persecución? Eso es imposible. La persecución es contra el remanente de Dios. Eso lo tenemos que tener bien claro. Contra el remanente de Dios. Y ese remanente de Dios guarda los mandamientos porque está sin mancha e irreprensible. Y en paz. Y en paz. Esa es la condición en la que tiene que estar el remanente del Señor. Y para terminar, ahora sí, tenemos en el libro de Romanos, nos vamos al libro de Romanos, porque este capítulo de Romanos 6 es excelentísimo para esto. Entonces, Romanos 6, del 10 al 12, dice la palabra del Señor acá. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto está hablando aquí del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo murió una sola vez y resucitó una sola vez. Ahora, el 11 dice, así también vosotros. ¿Cómo nos dice? Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Cómo nos está diciendo aquí, hermano? Muerto al pecado, tenemos que considerarnos. Muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí dice en el versículo número 8 para todos los pastores que quieren borrar a los hermanos de la Iglesia Central de Mérida. Dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Más claro todavía. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Nosotros somos tentados, hermano Sandy, según nuestra concupiscencia. ¿Ve? Y el Señor está diciendo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y este capítulo de Romanos, en el versículo 23, donde termina el capítulo, dice aquí, para terminar el estudio, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Más, ¿perdón? Estoy buscando un texto también aquí. Ok. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Aquí el único que quiere que el hombre viva pecando todos los días y que no deje de pecar se llama Satanás, porque él sabe que si el Señor nos encuentra en esa condición, es muerte la que nos toca. Definitivo, más claro de ahí, ni el agua. ¿Encontró la cita, hermano Sandy? Sí, no estaba buscando el texto que dice que, porque hay gente que dicen, no, es imposible, perdón, no me estoy escuchando, sí, me estoy escuchando. Hay gente que dicen, es imposible guardar la ley, es imposible estar sin caída. Pero dice el apóstol, no recuerdo si es Santiago, pero yo sé que lo he leído, dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Exactamente, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Eso es correcto. Creo que es en el libro de Santiago. Bueno, entonces, ¿tenía usted alguna otra cosa, hermano, que alegar? Bueno, está bastante clara la palabra del Señor. Yo no sé cuál es el deseo, la intención de defender una postura antibíblica, ¿verdad? Y si alguno de los hermanos de Mérida ve este mensaje, mi consejo es, mi aportación es que perseveren en lo que han creído, porque lo que han creído es bíblico y están defendiendo por la verdad. Amén. Entonces, bueno, esto era lo que queríamos aclarar
porque nosotros tenemos que estar completamente seguros, hermano, porque la palabra de Dios así lo confirma, que nosotros, el Señor nos ha llamado para librarnos del pecado, y que cuando somos bautizados, nosotros hemos muerto al pecado y debemos ser una nueva criatura, y que el pecado no debe reinar en nosotros. Nosotros debemos procurar, con la ayuda de Dios, todos los días para mantenernos en santidad y sin mancha, como dice Efesios 1:4, porque el Señor viene a buscar un pueblo que ha aprendido a vivir sin mancha e irreprensible delante de Él. Amén, amén. Bien, vamos a orar entonces. Esta vez voy a tener la oración. Eso. Amante Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra enseña que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, Señor, así como Él es puro. Te suplicamos que tú nos ayudes a hacer esfuerzo para purificarnos, porque ahí dice claramente que se purifica a sí mismo. Sabemos que tú tienes el poder y la fuerza de guardarnos sin caída. El objetivo de estos temas, Señor, es que podamos vivir una vida en santidad para honra y gloria de tu nombre. Sabemos que por tu gracia, porque tú dijiste, sin mí nada podéis hacer. Pero tú viniste a darnos ejemplo de que nosotros podemos decidir por el bien, porque no somos roboces. Somos personas conscientes de lo que hacemos. Incluso la inspiración divina dice, ni siquiera Satanás puede empujarnos al pecado. Señor, porque el pecado somos nosotros quienes decidimos si caemos o no. Y te damos gracias por esa fuerza que tú nos has dado en Cristo de poder vivir sin caer, porque tú dices en tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias. Bendice a la hermana Solange también, a todos los que van a ver este estudio, que puedan aprender y que su deseo, más que su deseo, su intención y su decisión sea vivir para agradarte a ti, que en este día, Señor, podamos vivir un día a la vez como si fuera el último de nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, mis amados hermanos, gracias por estar allí, ¿verdad? Esperando, fue un estudio muy bueno. Aquellos hermanos evangélicos que tienen la intención de estudiar, hoy fue pura Biblia, ¿verdad? Para aquellos que a veces también dicen, bueno... Hermano, normalmente cuando yo trato estos temas, los trato es pura Biblia. Biblia. Porque a otros hermanos de otras denominaciones nosotros no le vamos a hablar de Elena de White, porque aparte de que ellos no creen, entonces dicen que esa no es la Biblia. Entonces, con Biblia en mano, es que nosotros, aparte de eso, aprovecho la oportunidad para todos los hermanos adventistas del séptimo día. Sí, nosotros debemos estudiar libros de espíritu de profecía y obviamente nos aclaran muchísimas cosas, pero para defender la verdad delante de cualquier denominación religiosa, nosotros tenemos que ir con Biblia en mano, conocer la doctrina y saber dónde está en las Sagradas Escrituras para poder defenderla. Porque es Biblia en mano. Cuando nosotros nos toque defenderla delante de los tribunales, si es que nos toca, no vamos a ir con libros de espíritu de profecía, no. Nosotros vamos a ir con la Biblia. Escrito está. Aprender como dijo el Señor Jesucristo cuando Satanás lo llevó a la tentación. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado para que Satanás lo tentara, el Señor Jesucristo dijo, escrito está. Fueron las Sagradas Escrituras que puso el Señor Jesucristo delante de Satanás. Amén, amén. Ahí tienen pura Biblia en este estudio. Ojalá lo aprovechen. Y si Dios lo permite, entonces, hermana Solange, nos encontraremos, ya será el próximo martes, donde continuaremos con nuestra serie, después de explicar este tema en el día de hoy. Un abrazo, hermana querida. Que el Señor me la acompañe siempre. Igual. Dios le bendiga, hermano Sandy. Gracias. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.